Corporación ESAM, una corporación global. Estoy completamente feliz, agradecida con ustedes, con Dios ante todo por haber encontrado a esta maestría que se dio en Tarija, ¿no? Que nunca se daba. Así que gracias a ESAM, aquí estoy. Sí, es una experiencia muy linda, agradecido con la ESAM y con la Universidad del Siglo XX por darme los conocimientos para haber hecho esta tesis. La verdad que agradecida, ¿no? Eternamente creo con ESAM por habernos presentado, ¿no? Esta maestría, tal vez mucho tiempo, ¿no? Pero lo disfruté con las clases, con mis compañeros, las clases muy dinámicas, los docentes, la verdad, muy profesionales en el área de finanzas y bueno, agradecida con todos ustedes. ESAM Escuela de Negocios, con más de 25 años formando líderes de excelencia, brindando programas formativos de posgrado como diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, además de cursos de capacitación continua en las distintas áreas. Somos la Corporación ESAM, una corporación global. Estoy completamente feliz, agradecida con ustedes, con Dios ante todo por haber encontrado a esta maestría que se dio en Tarija, ¿no? Que nunca se daba. Así que gracias a ESAM, aquí estoy. Sí, es una experiencia muy linda, agradecido con la ESAM y con la Universidad del Siglo XX por darme los conocimientos para haber hecho esta tesis. La verdad que agradecida, ¿no? Eternamente creo con ESAM por habernos presentado, ¿no? Esta maestría, tal vez mucho tiempo, ¿no? Pero lo disfruté con las clases, con mis compañeros, las clases muy dinámicas, los docentes, la verdad, muy profesionales en el área de finanzas y bueno, agradecida con todos ustedes. Si eres médico, ginecólogo, pediatra, enfermera, gineco, obstetra o perteneces a alguna Si eres médico o ginecólogo, pediatra, enfermera, gineco, obstetra o perteneces a alguna de estas ramas, te ofrecemos el diplomado en urgencias y emergencias obstétricas, en el cual llevarás temas como pruebas de monitorización materna, manejo protocolar en emergencias, principales patologías obstétricas de resolución inmediata y principales patologías ginecológicas. Esto y mucho más aprenderás en este diplomado. Inscríbete ahora. Si eres médico o ginecólogo, pediatra, enfermera, gineco, obstetra o perteneces a alguna de estas ramas, te ofrecemos el diplomado en urgencias y emergencias obstétricas, en el cual llevarás temas como pruebas de monitorización materna, manejo protocolar en emergencias, principales patologías obstétricas de resolución inmediata y principales patologías ginecológicas. Esto y mucho más aprenderás en este diplomado. Inscríbete ahora. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, sí se la escucha. Ya, gracias. Bueno, daremos inicio.
Muy buenas noches a todos los presentes. Quien les habla es el ingeniero Luis Armando Molina, que a nombre de la Escuela de Negocios ESAM, en convenio con la Universidad Siglo XX, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Primeramente, agradecerles por su tiempo y brindarse para ser parte de esta sesión. Como datos, se conoce que las hemorragias siguen siendo una causa de la mortalidad de la mujer, ya sea obstétrica o ginecológica. Aunque hoy en día, cambiando la perspectiva y manejo del paciente consagrado, ¿no? Y ya que a esa patología que llega a matar a las mujeres, especialmente cuando se habla de temas de aborto, así también como complicaciones por hemorragia durante el embarazo. En este caso, una de las finalidades del diplomado es que cada uno de ustedes puedan adquirir y fortalecer estos conocimientos y capacidades, siendo algo elemental para organizarse, llegando a brindar un excelente servicio de emergencias, como también logrando implementar todo el conocimiento y capacidades de cómo enfrentar una situación de emergencia, ya que esto es importante también que se mantengan actualizados y capacitados profesionalmente, ya que el campo de la medicina está en constante evolución. Y en respuesta a esta necesidad, ponemos a su disposición el presente diplomado en urgencias y emergencias obstétricas, cuyo objetivo principal es promocionar a los profesionales de la salud los conocimientos, herramientas y habilidades clínicas necesarias para mejorar la calidad y atención de la salud a pacientes en situaciones de emergencia médica, tanto en los niveles de atención baja, media y de alta complejidad. Con respecto al programa, el diplomado cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo de las Universidades de Bolivia, que es la CV, y estará certificado y avalado por la Universidad Nacional Siglo XX. Este tendrá una carga horaria de 800 horas académicas, que esto es equivalente a 20 de crédito. Además, los participantes recibirán un certificado adicional y gratuito en pruebas de monitorización materna y manejo protocolar en emergencias, con una carga horaria de 160 horas académicas. La duración del diplomado va a tener lo que son 7 meses y se llevará a cabo de manera virtual, con la inclusión de 2 módulos prácticos. También se realizará un taller de monografía asistido, ¿ya? Con el objetivo de asegurar que todos los participantes puedan cumplir satisfactoriamente con la elaboración y aprobación de su monografía, ya que este es un requisito fundamental para la obtención del título según el reglamento de la Universidad Nacional Siglo XX. Además, los participantes tendrán lo que es el acceso a la plataforma de apoyo, que va a ser la plataforma Moodle, que estará habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, donde podrán acceder a todas las clases grabadas y al material de apoyo proporcionado previamente por los docentes, ¿no? Y más que todo esto, principalmente para aquellos participantes que tengan algún inconveniente o imprevisto que les impida asistir a alguna de las sesiones de alguna de las clases. Y también se va a incluir, una vez que estén inscritos dentro del programa, a todos los participantes en un grupo de WhatsApp, donde estarán presentes el personal académico, administrativo, encargado del soporte de la plataforma, y sobre todo el plantel docente. Esto permitirá brindar un seguimiento más personalizado a cada participante y así responder cualquier consulta o duda que puedan tener a lo largo del diplomado. Ahora, en cuanto a los días de clases, van a ser los días miércoles y jueves, ¿ya? Y vamos a abarcar lo que son 6 sesiones por cada módulo impartido. En cuanto a nuestro contenido temático, vamos a abarcar lo que es, primeramente, antes de introducirnos a los temas modulares, vamos a llevar lo que es un módulo 0, en el cual vamos a impartir lo que son las tecnologías informáticas, más que todo para que puedan hacer un manejo adecuado de lo que es la plataforma Moodle, así también como la aplicación donde ustedes podrán ver todo lo que es en cuanto a sus notas y prácticas que irán presentando dentro del programa. Seguido de eso vamos a abarcar lo que es el módulo 1, donde mencionaremos lo que es la definición de los términos como urgencias y emergencias obstétricas. En el módulo 2 adentraremos lo que son las pruebas de monitorización materna y el manejo protocolar en emergencias, ¿ya? Y en el 3 vamos a abarcar lo que es las principales patologías obstétricas de resolución inmediata. En nuestro módulo 4 vamos a abarcar lo que son las principales patologías ginecológicas. Ya en nuestro módulo 5 también vamos a adentrarnos a la activación código rojo en complicaciones de hemorragia obstétrica.
El módulo 4 y módulo 5 mencionarles que vamos a tener lo que son las clases prácticas, presenciales, ¿ya? Y como en el módulo 6 vamos a abarcar lo que es la gestión de calidad en servicios de obstetra y gestión de talento humano. Y como último módulo vamos a desarrollar lo que es nuestro taller de monografía. Ahora sí, aquí adentrándonos a nuestro claustro de docentes, más allá del currículum que ellos tengan, tienen una alta trayectoria dentro de toda esta área, donde tendremos lo que es al magíster doctor Sergio Gutiérrez, a la doctora Irina Fernández Mendizábal, nuestra especialista, doctora Carla Jacqueline Romero, quien será nuestra presentadora de la clase que tendremos el día de hoy, y al especialista doctor Yamil Fernando Patiño. El inicio del diplomado ya está previsto para la próxima semana, que va a ser el 9 de agosto. Haciendo mención, ¿no?, que, como les comentaba, vamos a tener lo que son 2 clases prácticas. Entonces, aquí les presento el programa que va a ser manejo de hemorragia obstétrica, a cargo de la especialista Carla Romero. Aquí podemos observar lo que es en cuanto a su currículum y trayectoria que cuenta ella, ya que de profesión es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, es subespecialidad en medicina crítica obstétrica y diplomado en colapscopía y cáncer en la mujer. Entonces, a continuación le cedo la palabra a la especialista doctora Carla, que se encuentra en sala. Doctora Carla. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora Carla. Buenas Sea noches. bienvenida. Gracias. Aquí le dejo la palabra para que podamos iniciar lo que es la clase que vamos a tener. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos los presentes, a todos los colegas. Primero, antes de empezar, quiero dar un agradecimiento a la Universidad Siglo XX y también a la institución que la acompaña, la Escuela SAM, por permitirme dar esta plática, que es pues una de las patologías de causa de mortalidad materna, ¿no?, principales a nivel mundial. Cuando quiera, pues empezamos, ¿no? Sí, doctora, daremos inicio a la clase. Seguro están impacientes los participantes. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, se ve. Todo bien. Ok, entonces vamos a hablar sobre el día de hoy sobre el manejo de la hemorragia obstétrica. Podemos empezar diciendo que la hemorragia obstétrica representa el 80% de las muertes maternas que ocurren en menos de 4 horas a partir que inicia pues esta hemorragia, ¿no? Alrededor del 80 al 90% de las muertes son prevenibles. ¿Por qué son prevenibles? Porque existen factores de riesgo que más adelante durante la plática les voy a explicar. Entonces, debe haber una actuación decisiva, inmediata, secuencial y multidisciplinaria. Y hay que recordar que cada 4 minutos existe una muerte materna a nivel mundial a causa de la hemorragia obstétrica. A nivel mundial, la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte materna. El 99% ocurren en países de ingresos bajos a medianos. Y en un embarazo normal existen cambios estructurales y hemodinámicos para un crecimiento óptimo y desarrollo del feto. ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos, ¿no? Pues va a existir un aumento de la masa eritrocitaria, que es alrededor de un 20 al 30%. Va a haber un aumento del volumen plasmático, alrededor del 50%, ¿ok? La literatura menciona que a partir de las 5 semanas de gestación hay un aumento de este gasto cardíaco. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a disminuir la actividad del sistema fibrinolítico, el plasminógeno se encuentra aumentado, pero su actividad se encuentra disminuida, va a haber una disminución de los anticoagulantes naturales y las plaquetas.
Dentro de los cambios hemodinámicos, ¿no?, que los mencionamos, va a haber pues la expansión del volumen plasmático, el aumento de la masa eritrocitaria, el aumento de este gasto cardíaco materno. Al haber el aumento del gasto cardíaco materno, pues va a haber un aumento también del filtrado glomerular, por eso es que ciertos parámetros, ¿no?, no se consideran normales, ¿no?, para paciente gestante, porque como aumenta, entonces ciertos parámetros, por ejemplo, la función renal, no se toma el mismo parámetro que para paciente no gestante, ¿ok? También hay una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, va a haber un aumento de los factores sanguíneos procoagulantes. ¿Todo esto para qué? Para generar a la madre, ¿no?, a la mujer embarazada, una tolerancia a la hemorragia, ¿no? La prepara para el parto. Hay que recordar que el útero tiene un flujo sanguíneo, ¿no?, de cada arteria uterina alrededor de 600 a 900 mililitros minuto. Entonces, si cada arteria uterina tiene un sangrado, ¿no?, de 600, las dos arterias en un minuto va a ser un promedio de 1200 a 1800 mililitros minuto. Entonces, la mujer obstétrica sangra de forma abundante en un periodo muy corto, ¿no? Entonces, esto es importante recordarlo. Para definir la hemorragia obstétrica, existen diferentes guías, ¿ok? Y a medida pues de los tiempos, ¿no?, también las definiciones fueron cambiando. Este es un artículo que se publicó el 2022, ¿no?, de la FIGO, que son recomendaciones para el manejo de hemorragias obstétricas, donde las diferentes guías, por ejemplo, el American College, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, el 2017 define como una hemorragia obstétrica a un sangrado mayor a 1000 mililitros, independientemente de la vía de terminación del embarazo, ya sea vía vaginal o vía abdominal. La Sociedad de Ginecólogos Obstetras de Holanda, el 2012, define como una pérdida sanguínea donde se presenta una inestabilidad hemodinámica. La Federación de Ginecólogos y Obstetras, ¿no?, de la India, el 2015, la sociedad, o el Colegio de Ginecólogos y Obstetras franceses, la Sociedad de Anestesiología y Terapia Intensiva, el 2016 de francés, el Colegio de Australia, Nueva Zelanda, la Organización Mundial de la Salud define como una hemorragia obstétrica a un sangrado mayor a 500 mililitros, independientemente de la vía de terminación, y define como una hemorragia severa cuando es mayor a 1000 mililitros. La FIGO define el 2012 como una hemorragia obstétrica cuando existe un parto vaginal y hay un sangrado mayor a 500 mililitros, y una cesárea cuando tiene un sangrado mayor a 1000 mililitros. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia canadiense, el 2018, define como una pérdida sanguínea donde se presenta una inestabilidad hemodinámica. Entonces no nos da un parámetro cuando empieza la inestabilidad hemodinámica. La Real Academia de Ginecólogos y Obstetras, el 2016, define como hemorragia obstétrica a un sangrado mayor a 500 mililitros, independientemente de la vía de terminación, y aquí la subclasifica con un sangrado leve, moderado y severo. Leve cuando se presenta entre 500 a 1000, moderado entre 1000 a 2000 mililitros, y severo cuando es mayor a 2000 mililitros. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia alemana define como hemorragia obstétrica a un sangrado por un parto vaginal igual o mayor a 500 mililitros y por vía cesárea que sea mayor a 1000 mililitros. Entonces, como vemos, pues existen diferentes guías, ¿no? Cada país tiene su guía de manejo donde las definiciones pues fueron cambiando a medida de los tiempos. ¿Cuál es la etiología de la hemorragia obstétrica? Tenemos que tomar en cuenta las 4 T's, ¿ok? Principalmente tono, ¿no?, que se representa entre el 70 al 80%. Pues la más frecuente, la atonía uterina, sobredistensión uterina, embarazos gemelares, polihidramnios, un trabajo de parto prolongado. Tejido, este representa entre el 15 al 20%. Cuando hablamos, pues, de restos, cuando la placenta es con retención placentaria,
cuando hay acretismo, percretismo, incretismo. Trauma hablamos en un 5 al 10% cuando hay lesiones durante el canal del parto, y trombina, que representa menos del 1% cuando hay alteración en los factores de la coagulación. También podemos clasificarla en primaria y secundaria. Primaria, cuando se presenta esta durante las primeras 24 horas. ¿Cuáles son estas causas? Pues la principal, la atonía uterina, laceraciones, retención placentaria, placenta ácreta, cuando hay alteraciones en la coagulación e inversión uterina. Secundaria, hablamos cuando esta se presenta después de las 24 horas hasta las 6 semanas postparto, e inclusive hay literaturas donde mencionan hasta las 12 semanas postparto. ¿Cuáles pueden ser estas causas? Principalmente, pues, restos, ¿no? Subinvolución uterina, infecciones, y también que persistan esas alteraciones en la coagulación. Debemos identificar principalmente los factores de riesgo, ¿ok? ¿Por qué debemos identificar los factores de riesgo? Existe alrededor del 40% de pacientes que van a presentar factores de riesgo. Entonces, si yo ya sé que esta paciente potencialmente me va a sangrar, ¿no? Yo puedo, uno, entrenar a mi personal, ¿no? Médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal que vaya a atender a una paciente obstétrica debe estar entrenado para atender a estas pacientes. 40% dijimos que son pacientes que pueden tener factores de riesgo, y el 60%, ¿no? Son pacientes que tienen un embarazo normoevolutivo. Pero yo tengo que entrenar a mi personal. ¿Por qué? Porque si esta paciente que no tiene ningún factor de riesgo, cualquier momento puede complicarse con una hemorragia postparto. Entonces, ¿dónde voy a identificar? Pues en la consulta externa, urgencias, ¿no? Vamos a identificar a esas pacientes con factores de riesgo. Clasificamos a los factores de riesgo bajo, intermedio y alto. Cuando yo identifico pacientes con factores de riesgo alto, yo debo tener un equipo de respuesta inmediata, ¿no? Para hacer un manejo multidisciplinario y multiorgánico en estas pacientes, porque son pacientes candidatas a entrar a una unidad de cuidados intensivos. Las de riesgo bajo, ¿cuáles son estas pacientes? Aquellas que tengan una incisión uterina previa, embarazo único, que tengan igual o menor a 4 partos previos, que no tenga antecedentes de coagulopatía conocida y sin historia de hemorragia obstétrica. Riesgo intermedio. Aquellas pacientes que tengan una cesárea previa, antecedente de cirugía uterina, pacientes que tengan gestaciones múltiples, más de 4 partos previos, antecedente de coriomionitis, una historia previa de hemorragia obstétrica, miomas de gran tamaño. Aquellas pacientes con riesgo alto, ¿cuáles son? ¿No? Donde yo tengo que activar mi sistema de alerta. Pacientes con placenta previa o de inserción baja, pacientes que tengan sospecha de placenta ácreta, pércreta, cuando tengan un hematocrito menor al 30% y otros factores de riesgo, por ejemplo, anemia, ¿no? Plaquetas menor a 100.000, pacientes que ya tengan un sangrado activo al momento del ingreso y una coagulopatía conocida. Entonces, todo esto, ¿de dónde voy a sacar? Pues de la historia clínica de la anamnesis que yo vaya a hacer a estas pacientes. Aquí les pongo, eso lo saqué de las guías de práctica clínica mexicanas del 2017. Por ejemplo, aquí se toman en cuenta los antecedentes personales no patológicos, patológicos, antecedentes gineco-obstétricos, padecimiento actual, ¿no? Y donde vamos a ir a dar un puntaje. Aquellas pacientes que tengan un puntaje arriba de 5 son potencialmente complicables. Ahora, ¿cómo puedo cuantificar el sangrado, ya sea por parto, ¿no? Vía vaginal o vía abdominal? Existen diferentes escalas para esta medición, ¿no? Tenemos la escala visual y la escala gravimétrica. En la escala visual, por ejemplo, una gasa pequeña que tenga de 10 por 10 centímetros, ¿no? Aproximadamente va a ser
contenido hemático de 60 mililitros. Por ejemplo, el diámetro, ¿no?, en el piso de 50 centímetros es alrededor de 50 mililitros de sangrado que ya está perdiendo esta paciente. El diámetro de 75 centímetros en el piso, alrededor de 1000 mililitros. Por ejemplo, en esta figura, ¿no?, donde la hemorragia, por ahí es un parto vaginal, se limita solamente a la cama, que ya hay alrededor de 1000 mililitros. Cuando la hemorragia no solamente abarca la cama, sino salpica el piso, ya hay alrededor de entre 1000 a 2000 mililitros. ¿Ok? En esta escala visual, ¿no?, es muy subjetiva. ¿Por qué digo subjetiva? Porque, pues, por ahí el cirujano está en el transquirúrgico y pregunta, ¿no?, ¿cuánto vamos de sangrado a la enfermera? Y por ahí para la enfermera ya van 3 compresas y por ahí para ella es 300 mililitros, ¿no? Por ahí para el anestesiólogo no son 300, son 200 nada más. Sin embargo, ¿no?, cuando voy a pesar esas 3 compresas, ya van 600 mililitros de sangrado. Entonces tomamos la escala de gravimetría, que es pesar todas gasas, compresas que se vayan utilizando, ¿no? Pesar para tener un estimado correcto del sangrado que se está produciendo, ¿no? Entonces, la gravimetría va 1 a 1, ¿no? 1 gramo, 1 mililitro, ¿ok? De lo que pesemos va a ser el contenido o de pérdida sanguínea. Se puede utilizar como predictor de hemorragia obstétrica el índice de choque, que este es muy fácil de utilizar, ¿ok? ¿Cómo se utiliza el índice de choque? Pues utilizamos la tensión arterial sistólica entre la frecuencia cardíaca. Lo normal es de 0.5 a 0.6. Cuando esto lleva de 0.8, ¿no?, ya hay una pérdida sanguínea entre el 10 al 20%, que corresponde a un grado de choque 1. Cuando va el índice de choque de 1, hablamos ya de una pérdida sanguínea entre el 20 al 30%, ¿no? Hablamos de un choque grado 2, y así sucesivamente. Ahora bien, en la paciente obstétrica, ¿no?, aquellas pacientes que ya tengan un índice de choque de 0.9 a 1, son pacientes que van a requerir de hemotransfusión. Esta es una clasificación de la ATLS, ¿no?, donde nos ponen parámetros, ¿no? Toma en cuenta, pues, la pérdida sanguínea y por clasificación grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Toma en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, el gasto urinario, la escala de Glasgow, ¿no?, el déficit de base en la gasometría, y de esto, ¿no?, para ver qué paciente, pues, es potencialmente para hemorragia, para transfusión masiva. En esta clasificación no se tomó en cuenta para paciente obstétrica. Sin embargo, pues podemos utilizar para poder saber más o menos cuánto de pérdida sanguínea y para poder clasificar el grado de choque. Una vez que la paciente empieza con hemorragia obstétrica, debemos activar un código, ¿no?, un equipo de respuesta inmediata. Y debemos tomar en cuenta el ABCDE. ¿Qué significa A? Pues A es mantener la vía aérea permeable. B, la ventilación adecuada. Si requiere la paciente oxígeno suplementario, ¿cuánto de oxígeno suplementario para mantener una saturación adecuada para paciente obstétrica? Debemos utilizar lo mínimo indispensable para mantener una saturación entre 94 a 98%, que es la saturación para paciente obstétrica, ¿ok? Entonces, también el C, que es mantener una circulación adecuada, es decir, cerrar esa llave, ¿no? Cerrar todo lo que está sangrando, ¿ok? D, que va a ser hacer un diagnóstico oportuno y evitar la hipotermia. ¿Por qué? Porque, pues, mantener a la paciente con sábanas térmicas, soluciones tibias, ¿no? Y así vamos a evitar la tríada mortal, que es hipotermia, coagulopatía y acidosis, ¿no? Que esto aumentamos el riesgo de mortalidad en los pacientes. Dentro de los fármacos para utilizar tenemos los uterotónicos.
Tenemos la oxitocina, la ergonovina, carbetocina, misoprostol, que pues lo tenemos en Bolivia, suponiendo un caso de una atonía uterina, ¿no? Si nosotros empezamos a utilizar la oxitocina, hay que darle chance de 2 minutos. Si mi paciente sigue sangrando, ¿no? Iniciamos con ergonovina. Esperamos otros 4 minutos. Si no hay efecto, no hay una buena contracción, continuamos con misoprostol, ¿no? No hay una adecuada contracción, continuamos con carbetocina. No hay una adecuada contracción y así sucesivamente. Y fíjense el tiempo que vamos perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Es un manejo conjunto, o sea, un manejo combinado simultáneo. ¿Cómo se puede hacer? Si el momento que yo identifico que mi paciente está con un sangrado igual o mayor a 500 mililitros, iniciamos el uterotónico, ¿no? Si sigue sangrando, pues vamos a hacer una técnica que es sencilla, ¿no? Que es la técnica de SEA, para cerrar la llave, ¿no? De este flujo. Lo que queremos es un mínimo flujo uterino. Si cerramos con esta técnica SEA, las arterias uterinas, vamos a hacer una hipoperfusión en el útero, ¿no? Más o menos las arterias uterinas irrigan alrededor del 70 al 80%. Entonces, aquí nos da tiempo para analizar, ¿no? ¿Dónde está la posible falla? O sea, identificar nuevamente mis 4 T's, ¿ok? Este es un artículo donde se propuso el manejo de uterotónicos. ¿Para qué? Pues para evitar o disminuir las hemorragias obstétricas y disminuir el número de transfusiones sanguíneas, donde se compararon diferentes uterotónicos, ¿no? Todos estos comparados con la oxitocina, ¿no? Estándar que todos utilizamos. Donde se comparó, en un sangrado de 500 mililitros se comparó la carbetocina, ¿no? Sola, que esta se vio que redujo alrededor de un 28%, ¿ok? La hemorragia obstétrica. Luego se comparó un efecto combinado, ¿no? Que fue misoprostol más ergonovina. Esta redujo alrededor de un 30%. Después se vio, ¿no? La mejor combinación de oxitocina más misoprostol, donde esta va a ir a disminuir el número de transfusiones, va a evitar el uso de otros uterotónicos adicionales, es más efectiva que la carbetocina sola y reduce el total del volumen sanguíneo en una hemorragia posparto, ¿no? Y evita el descenso de los niveles de la hemoglobina. Otra combinación se vio con la oxitocina más ergonovina. Esta va a evitar pues una hemorragia posparto mayor a 500 mililitros. Es más eficaz igual que la carbetocina sola, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la ergonovina no podemos utilizar en paciente que tenga preeclampsia, ¿ok? Porque eso pues nos va a aumentar, nos va a subir la presión con una hipertensión posterior. Sin embargo, ninguna de estas combinaciones disminuye el ingreso a unidad de cuidados intensivos obstétricos, ¿ok? Entonces, la identificación es la clave, ¿no? Identificación con factores de riesgo para poder hacer un manejo oportuno. Ninguna combinación tiene impacto en la mortalidad, ¿no? Porque por más que yo quiera hacer diferentes maniobras, si yo dejo que se desangre mi paciente, ¿no? Pues así yo hago cualquier técnica, pues mi paciente ya va a tener la pérdida sanguínea que va a ser candidata, pues, inclusive por ahí a una cirugía de control de daños, ¿ok? Y tomar en cuenta que pues el misoprostol aumenta los casos de fiebre y síntomas gastrointestinales. También otro medicamento, un antifibrinolytítico que nos ayuda a disminuir las transfusiones sanguíneas, ¿no? Y nos ayuda en la hemorragia obstétrica, es el ácido tranexámico. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues se administra 1 gramo intravenoso lento, puede ser en una solución de 100 a 200 mililitros, entre 10 a 15 minutos. Tomar en cuenta que si la paciente sigue sangrando, ¿no? Administrar a los 30 minutos, ¿no? O durante las primeras 24 horas. ¿Cuánto máximo de ácido tranexámico? Hasta 3 gramos podemos utilizar. Hay que tomar en cuenta también que
la literatura menciona, ¿no?, que posterior a las 3 horas de haber iniciado el sangrado, ¿no?, la hemorragia obstétrica, ya no tiene ningún beneficio que yo administre el ácido tranexámico, ¿no? Entonces, el momento que mi paciente inicia un sangrado igual o mayor a 500 mililitros, yo ya puedo iniciar el manejo con ácido tranexámico. Y pues obviamente continuar con la vigilancia estrecha. Tenemos diferentes maniobras, por ejemplo, las maniobras de contención, ¿no? Como la compresión aórtica, recordando que todas estas maniobras son temporales, ¿no?, hasta yo identificar la causa por la cual está sangrando la paciente, ¿sí? La compresión aórtica, como vemos aquí en la imagen, ¿no?, se hace una compresión a nivel por arriba de la cicatriz umbilical a 2 centímetros y a 2 centímetros de la línea media, con puño en el abdomen, y ¿cómo vamos a comprobar? Con el pulso femoral. La compresión bimanual, como vemos en esta otra imagen, ¿no?, colocamos una mano en puño por la vagina y con la otra en el fondo uterino para hacer una compresión. Podemos utilizar también el balón de Bakri, ¿no? Que pues este balón, ¿cómo va a actuar? Aumenta la presión intraluminal, ¿no? Y al aumentar esta presión intraluminal crea una compresión vascular uterina, ¿no? Eso es cómo actúa este balón de Bakri. Ahora, ¿cuánto puedo insuflar en este balón? Entre 300 a 500 mililitros. Hay una fórmula para hacer, ¿no? Hay una constante, es 41 más 11 por edad gestacional, ¿no?, más o menos, para poder insuflar este balón de Bakri. Y pues el pinzamiento de las arterias uterinas, el pinzamiento con la técnica SEA, que realmente es una técnica sencilla donde necesito 2 valvas y 4 pinzas anillo, 2 rectas y 2 curvas, ¿no? Colocamos las valvas, localizamos el cuello uterino, colocamos una pinza de anillo recta en el labio superior, otra en el labio inferior, y localizamos el ligamento cardinal. Y colocamos a nivel medial, ¿no?, estas pinzas de anillo curvas. Y así, como les dije, vamos a hacer lo menos o hipoperfusión en el útero, ¿no?, entre un 70 al 80%, mientras me da tiempo, ¿no?, de seguir pasando los demás uterotónicos, de identificar dónde está sangrando la paciente. Tenemos además las suturas compresivas, ¿no? Aquí solamente les vamos a mencionar. Tenemos la sutura de Billinch, que es para paciente que tenga una poscesárea, la de Hyman, que es para paciente que tiene parto vaginal, la de Hocho, que es cuando tienen pacientes con acretismo placentario, y la sutura compresiva más el balón intrauterino, que también se suele utilizar. En realidad existen varias suturas compresivas, ¿ok? Dentro del tratamiento tenemos un tratamiento conservador y un tratamiento no conservador. El tratamiento conservador con la técnica SEA, vuelvo a mencionar, es una técnica temporal hasta que yo me da tiempo que los medicamentos hagan efecto y no sigo prolongando el tiempo de sangrado de esa paciente, ¿ok? El balón intrauterino, las suturas compresivas, la técnica de posadas, la desarterialización de las arterias uterinas, que existen varias técnicas, la embolización de las arterias uterinas también, ¿no? Pero para esto pues necesito un imaginólogo intervencionista para poder hacer este procedimiento. Y el tratamiento no conservador, que es la histerectomía. A lo último que yo voy a llegar es a una histerectomía, ¿no? ¿Cuáles son las metas terapéuticas? Las metas terapéuticas es mantener un fibrinógeno arriba de 200 miligramos de decilitro, una hemoglobina mayor a 8 gramos de decilitro o hematócrito igual o mayor a 27%. Las plaquetas tratar de mantener arriba de 50.000, un INR menor a 1.3, la temperatura mayor a 36 grados centígrados, dentro de la gasometría pues un pH que sea mayor a 7.2, el calcio ionizado mayor a 1 miliosmol por litro, mantenerlo entre 2 a 3 mil equivalentes, y el lactato que sea menor a 2 miliosmoles litro. Entonces, podemos terminar, ¿no?,
diciendo que el entrenamiento y la capacitación de todo el personal, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de laboratorio, personal de banco de sangre, etcétera, ¿no? Es esencial el entrenamiento y la capacitación para poder evitar estas muertes maternas. La identificación de los factores de riesgo, ¿no? Es de total importancia para poder hacer un adecuado manejo, ¿no? Ya vimos que 40% pues tienen factores de riesgo, 60% no van a tener un embarazo normal abortivo. Sin embargo, yo tengo que estar preparado y todo mi equipo tiene que estar preparado, es decir, hablar un mismo idioma, ¿no? Y todo esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues haciendo simulacros, entrenando a todo el personal. La cuantificación de la pérdida de sangre es de vital importancia para el reconocimiento de la hemorragia obstétrica. Y pues debemos implementar protocolos de acción, llámenle código Mater, ¿no? Código rojo, código H, equipo de respuesta inmediata, todo esto en nuestros hospitales, para que el momento que se active este código, ¿no? Pueda actuar un equipo multidisciplinario, así como cuando se vocea un código azul y todos sabemos que es una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y todos acudimos para poder hacer un manejo oportuno con los pacientes. Y para terminar, este es un mensaje por Malcolm que dice, ¿no? La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues con esto quiero invitarlos a que puedan formar parte de esta gran experiencia, ¿no? En este diplomado de urgencias y emergencias obstétricas. Que ustedes, esta es una clase de las que vamos a hablar, ¿no? Vamos a ver cómo son los protocolos de manejo, cómo debemos actuar, ¿no? Van a haber clases teóricas, clases prácticas, donde ustedes pues van a poder hacer el manejo de esto y poder identificar, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, bueno, darle las gracias a la doctora Carla Romero, ¿no? Por el conocimiento impartido el día de hoy. Y así también como a los participantes, espero se vayan con algo de conocimiento y experiencia, ¿no? Para poder desarrollarse ellos mismos. Como le había indicado la doctora, están todos cordialmente invitados a formar parte de nuestro diplomado. Esperamos verlos ya en las clases que vamos a estar abarcando. Tal vez haya alguna consulta o duda por parte de los participantes que desean hacerlo. Pueden levantar la mano mediante el chat o pueden encender su micrófono igual. Al parecer nada. Todos han comprendido todo. Ya, muy amable, gracias nuevamente, doctora Carla, por esta clase que hemos llegado a impartir. A los participantes, de igual manera, se les va a estar enviando toda la información mediante el grupo y también se les va a estar enviando un link en el cual ustedes podrán ingresar sus datos para poder registrarse en el sistema y poder optar al certificado de participación que tuvimos en la clase de hoy. Bien, entonces llegamos y finalizamos esta clase, doctora Romero. Un gusto y nos estamos viendo en nuestras clases modulares. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego.